Buenas tardes, queridas estudiantes. En la siguiente presentación vamos a revisar el manejo de áreas y también el manejo de áreas en el ámbito quirúrgico. Las áreas de trabajo clínicas, ¿cierto? Según la norma MinSal, se dividen en estaciones clínicas de enfermería y de matronería. ¿Cuál es el objetivo de esta división? Principalmente evitar el riesgo de contaminación durante los procedimientos y también de un adecuado manejo del almacenamiento del material estéril. Cada unidad clínica, es decir, cada servicio, ¿cierto? Debe tener espacio suficiente para delimitar primero un área administrativa, segundo un área limpia y tercero un área sucia. A modo de definición de las áreas, diremos que el área administrativa es el lugar para realizar labores administrativas y mantener el material de escritorio. El área limpia es el lugar donde se preparan o realizan los procedimientos de atención de pacientes o de usuarios, lo cual permite almacenar material estéril y limpio, y el material estéril debe mantenerse en un lugar exclusivo. Es decir, yo no puedo mezclar un material limpio con el material estéril. Debiesen estar en lugares distintos. Y finalmente el área sucia, que es el lugar donde se realiza este prelavado, ¿cierto? Ustedes ya revisaron en esterilización que el material no se lava en las unidades, ¿cierto? Se hace un enjuague o este prelavado del material contaminado, lo cual permite mantener transitoriamente el material sucio y el cortopunzante en esta área sucia hasta que sea llevado a su depósito final, que puede ser a esterilización o al lugar donde se desechan las reas. ¿Cuáles son las características que debe tener el área limpia y el área sucia? Primero, deben estar físicamente separadas y señaladas por carteles visibles. Segundo, deben tener espacio suficiente para las actividades. Y tercero, deben tener estantes cerrados y mesones que son lavables. Si ustedes alguna vez han ido a un lugar, por ejemplo, a hacerse una toma de muestras, van a ver que sale un cartel pequeño que dice área limpia, sale un pequeño cartel donde se separa el área sucia y siempre son lugares distintos. Deben contener lavamanos provistos de jabón y toallas desechables. También pueden usarse dispensadores de alcohol gel en aquellas áreas donde no hay lavamanos disponibles. Y otro punto muy importante es que deben tener basureros protegidos con bolsas plásticas y también siempre deben contener tapas. Lo revisado anteriormente es a modo general para la división de un área clínica. Y en la siguiente parte de la presentación vamos a revisar los cuidados en el quirófano, que es donde nosotros tenemos que tener la mayor precaución, ¿cierto?, de los principios de asepsia y antisepsia para el manejo del área clínica porque es donde se realizan las intervenciones quirúrgicas que en teoría son de mayor riesgo para nuestro usuario. Pabellón y equipo quirúrgico. Se define como el conjunto de recursos humanos y materiales, es decir, todo lo que se encuentra en el lugar físico, tanto las personas, los elementos que encontramos ahí organizados para desarrollar, ¿cierto?, la actividad quirúrgica en un recinto especial y también incluye las acciones de anestesia. El quirófano debe establecer barreras para aislarlo con el resto del hospital y el exterior. Si ustedes han ingresado alguna vez a un hospital, el área de pabellón siempre se encuentra muy resguardada o tiene muchos carteles de advertencia, ¿ya? Entonces, lo primero es que los quirófanos deben estar señalizados por carteles que impidan el acceso al personal ajeno. También deben estar aislados del ruido
para favorecer la concentración del equipo que va a estar trabajando dentro. Las paredes deben ser lisas y fácilmente lavables. Los armarios deben estar empotrados para facilitar su limpieza. Y obviamente sería ideal que existan montacargas y ascensores de uso exclusivo. Obviamente esto no ocurre en todos los hospitales por un tema de tamaño y de costos, pero sería lo ideal que fueran de uso exclusivo. Si no, ¿cierto? Tendríamos que mantener la asepsia, los principios de asepsia y antisepsia de la mejor manera posible. En la siguiente diapositiva ustedes pueden observar algunas imágenes de distintos pabellones. Claramente el tamaño del pabellón depende del lugar donde yo estoy, ¿cierto? Es decir, si estoy en un hospital regional, un hospital pequeño, en una clínica, también tiene diferencias y también a la cantidad y tipo de cirugías que realiza, ¿ya? Nosotros no vamos a tener un pabellón tan grande si en realidad no realizamos un gran número de intervenciones. Lo importante sí es que cumpla las características y tenga todo el equipamiento adecuado. Y obviamente ustedes siempre deben adaptarse o van a conocer distintas realidades según el lugar en donde ustedes trabajen cuando egresen como matronas y matrones. Y obviamente lo común no es que trabajen matrones en el área de pabellón, me refiero a pabellones centrales o de paciente adulto, pero sí existe un número de colegas matrones y matronas que trabajan como pabellones o trabajan, mejor dicho, en pabellones del ámbito ginecobstétrico. Entonces son las que coordinan estos pabellones para cirugías de nuestra área. En la siguiente diapositiva pueden observar un pabellón de campaña que generalmente está situado dentro de un hospital de campaña. Estos pabellones y estos hospitales se utilizan en situaciones extremas, como por ejemplo desastres naturales, en casos de guerras, y lamentablemente también se utilizan mucho y frecuentemente en países tercermundistas, principalmente en el continente africano. Con respecto a la planta física, su ubicación debe ser en áreas donde hay poca circulación de personal y de personas en general. Es un área claramente demarcada como área restringida porque no todas las personas pueden acceder a él. Y el área de quirófano o de recintos quirúrgicos se divide en tres zonas principales de restricción progresiva. Esto con motivo de eliminar las fuentes de contaminación. Las tres zonas son zona irrestricta, la zona semirrestringida y la zona restringida. Entre paréntesis, sale zona irrestricta la zona de protección, que es lo mismo, y que generalmente se denomina con el color blanco. La zona semirrestringida, que generalmente se denomina con el color gris, y finalmente la zona restringida que se denomina con el color negro, pero es preferible que ustedes se lo aprendan como irrestricta, semi-restringida y restringida, porque los colores pueden variar de un establecimiento a otro. La primera zona, que es la zona de protección o zona blanca, según lo que estamos revisando, es la primera zona de restricción y funciona como zona amortiguadora de protección. Esta incluye las oficinas, la admisión quirúrgica, los baños y los vestidores. En esta zona se permite el acceso con bata clínica, es decir, con nuestro uniforme normal. Y es donde el personal se coloca el atuendo quirúrgico. Es la comunicación con la zona gris o la comunicación con la zona gris a través de una trampa de botas para el personal y una trampa de camillas para los enfermos, ¿ya? Vamos a revisar algunos videos. ¿A qué se refiere esto? Para que se hagan una idea, yo ingreso por la zona de los vestidores, ¿cierto? Con mi uniforme clínico de matrona, me cambio a un atuendo que generalmente les denominamos nosotros pijamas de pabellón, ¿cierto? Ingreso a esta zona y previo a ingresar al área quirúrgica en general, me pongo, ¿cierto? El cubrebotas. Y ahí recién ingreso a la zona gris. Ahora, claramente en algunos lugares es muy estricto, como algunas clínicas y en algunos hospitales no es tan estricto, que no significa que se busque contaminar el área.
pero también se ha demostrado que de igual forma existe circulación de microorganismos, ¿ya? La clave no es tanto este tema por el tema del calzado, sino que tiene que ver con otras implicancias que tiene este proceso. La segunda zona es la zona gris, que es una zona intermedia, en donde se requiere portar el uniforme completo, es decir, el pijama de algodón o pijama de pabellón, el cubrepelo, el cubreboca, que es la mascarilla, y botas. Esta área cuenta con una sección de lavado quirúrgico, también la central de equipos, el cuarto de anestesia, la sala de recuperación y el cuarto séptico. También en la zona gris se encuentra, como mencionamos, la sala de recuperación y el cuarto de anestesia, donde se ubican los carros o las cajas metálicas que contienen el equipo básico de anestesiología, como los laringoscopios, las pilas, los conectores, las mascarillas, las sondas endotraqueales, que obviamente están previamente esterilizadas, y los medicamentos propios de la anestesia. Y como ya mencionamos, la zona final es la zona negra, que es el área de mayor restricción y es la que comprende la sala de operaciones, ¿cierto? Local donde se lleva a cabo la intervención quirúrgica, debe estar claramente señalizada, va a corresponder al quirófano y pasillos internos, y en esta área se ocupa una ropa determinada, que ya la hemos mencionado, ropa de pabellón, gorros, mascarillas y zapatos de circulación interna, y también esta zona se encuentra limitada con una señalización que se encuentra en el piso y con puertas que son de vaivén. Es decir, nosotros para ingresar al área de quirófano tenemos que vestirnos de pabellón, ¿cierto? Más indumentaria específica. Pero además en la zona negra es donde se realiza la intervención, que es cuando yo me visto estéril, si voy a participar en esta intervención. ¿Ok? Y también frecuentemente, principalmente en las clínicas y en los grandes hospitales, tenemos unas franjas de colores en los pisos, que señala, por ejemplo, la zona de pabellón, si es una zona restringida, etcétera. Pero como les digo, va a depender del lugar en donde ustedes trabajen. Las características de esta zona negra a grandes rasgos son que tenga un tamaño amplio, que las puertas eliminen toda corriente de aire, que existe una buena iluminación, calefacción, mobiliario adecuado, entre otros. Vamos a revisar las principales características dentro de las próximas diapositivas. Y acá podemos ver más de cerca la imagen de una zona negra, ¿cierto? Que es una zona restringida, que es donde se realiza la intervención quirúrgica. En la siguiente diapositiva pueden ver primero una imagen de una intervención que se está llevando a cabo. Como ven, todos, además de su pijama de pabellón, están con su ropa estéril, con la que uno se viste. Y además hay una imagen de las puertas en el formato que deben tener para pabellón, que son unas puertas especiales para evitar las corrientes de aire. Sobre las áreas de circulación en pabellón, primero contarles que en el área quirúrgica no podrá permanecer ninguna persona que no cumpla con las normas de vestimenta y estancia para ello. Dicho esto, solo podrá acceder a un quirófano personal autorizado, por ello se habla de una zona restringida, ya dijimos, ¿cierto? Con un traje, un pijama de pabellón específico. Y también, una vez vestidos adecuadamente, se pasa al quirófano propiamente dicho, es decir, yo me cambié mi uniforme clínico, me puse el pijama de pabellón, me puse las botas, me puse el gorro, me puse la mascarilla y de ahí recién puedo ingresar a los pabellones. En teoría, ninguna persona, ¿cierto?, sin gorro, sin mascarilla, pudiese entrar. También otro punto importante es que dentro del quirófano se debe ir con mucho cuidado y siempre tenemos que tener en la mente diferenciar el área limpia del área sucia, que son áreas que no se pueden mezclar y que yo tampoco puedo llevar un área a la otra porque voy a contaminar, ¿cierto? Principalmente desde el área limpia siempre tengo que ir al área sucia y no al revés, ¿ya? También otro punto importante es que no debo hacer movimientos bruscos
con el fin de no tirar nada al suelo, ¿cierto? Y también abrir y cerrar las puertas del quirófano se debe hacer de manera suave para impedir las corrientes de aire, porque si ustedes se imaginan en una intervención, el usuario está desnudo, por lo tanto esos cambios de temperatura pueden afectarlo tanto en la intervención como en el postoperatorio. Se debe hablar con voz normal o baja y también se intentará no ir de un quirófano a otro pasando por el área sucia, ¿cierto? Porque dentro del pabellón o de los pabellones centrales hay varios quirófanos, entonces la idea no es ir circulando de uno a otro por el riesgo de contaminación. Y también otro dato importante es que el paciente, entrará al quirófano por el área limpia y saldrá por el pasillo del área sucia hacia la sala de unidad de recuperación postanestésica. Es decir, cuando yo ingreso al área de pabellón, ingreso por el área limpia, que es donde uno se lava las manos, y el paciente sale por una puerta de atrás, que es donde se conecta el pabellón con el área sucia. Por ahí trasladamos al paciente para no contaminar las áreas. También otro punto muy importante es que está prohibida la entrada de más de 8 personas en el quirófano. Esto obviamente es relativo porque también depende del tipo de quirófano, si es más grande o más pequeño, y también de la normativa local que puede ser mucho más estricta. También se evitará la presencia de personal sanitario con infecciones peligrosas para el paciente, como por ejemplo la gripe, la sarna, entre otros. Es obligatorio tener siempre las puertas cerradas. Cuando uno está realizando una intervención o participando de una, las puertas siempre se deben mantener cerradas. Y también se ha de evitar la entrada al quirófano de bolsos de mano, maletines y otros objetos personales, principalmente porque pueden contaminar o pueden entorpecer. Lo siguiente es que las personas con uniforme estéril deben dejar un amplio margen de seguridad al pasar por las áreas no estériles. Deben pasar dando la espalda a las personas no estériles y siempre de frente a las áreas estériles. Es decir, nosotros o nosotras, matronas, ¿cierto? Que tengamos que ingresar a un pabellón para atender a un recién nacido de una cesárea, nosotros nos vestimos con la ayuda obviamente de algún técnico, nos vestimos para el área y nosotros acuérdense que no podemos bajar las manos y yo siempre debo dejar un margen de seguridad para pasar por un área no estéril, debo estar mirando. Y si voy a pasar, por ejemplo, por el lado de mi técnico, la debo pasar dándole la espalda para yo cuidar no contaminarme. Las personas no estériles conservarán una distancia de por lo menos 30 centímetros en relación con el campo estéril. Es decir, generalmente hay un técnico que es la pabellonera que está a cargo de asistir en este pabellón. Si todos estamos vestidos quirúrgicamente o estéril, ¿cierto? Esta persona siempre debe guardar la distancia. También debe mirar de frente al área estéril y al pasar se asegurará de no tocar nada. Nunca debe caminar entre dos áreas estériles, es decir, si hay un campo o hay una mesa que está estéril, que ya está abierta, no puede caminar entre esas dos áreas y también debe limitar al máximo la actividad cerca del campo estéril. Como menciona acá también, el área quirúrgica es un campo totalmente estéril y se tiene que mantener así. Ya no olviden que es muy importante cuidar el tema de la no contaminación. Lo que pueden observar en la siguiente diapositiva es que las áreas se delimitan muy bien, ¿cierto? Principalmente el área limpia del área sucia. Se ve abajo una imagen del pabellón. En el otro costado una persona que está realizando un prelavado de algún material, seguramente en el área sucia. Arriba, ¿cierto? Los lavamanos o lavaderos en donde hacemos el lavado quirúrgico. Y al lado una zona de protección, pero todo debe estar delimitado y ojalá con letreros visibles. Sobre las características de un pabellón dijimos que vamos a revisar las principales. Lo primero es el tamaño. Yo ya les había adelantado que el tamaño va a depender de la cirugía a la que esté destinado, ¿cierto? Tiene que tener suficiente espacio para que estén
las máquinas que se requieren y que para que el personal también se desplace en forma cómoda, ¿cierto? Tenemos que tener espacio, porque ustedes ya vieron, yo tengo que dejar al menos 30 centímetros de un área estéril. Si voy a pasar de un lugar a otro, también tengo que tener espacio. También la persona que está ayudando en el pabellón tiene que poder circular. Con respecto a la ventilación, también es muy importante para los pabellones, así como para los temas de aislamiento, ¿cierto? En el caso de los pabellones debe existir renovación de aire y este aire debe estar ventilado con un equipo que nos trae aire desde el exterior y lo hace pasar por un filtro que es el filtro EPA y este debe producir un mínimo de 15 recambios de aire por hora y esto también para evitar la contaminación. Con respecto a la humedad ambiental debe permanecer constante en un valor de 60%. La temperatura en los pabellones debe oscilar entre los 18 y 24 grados Celsius. Con respecto a los revestimientos, el piso y las murallas deben ser lavables. Si alguna vez ingresan a un pabellón o vamos a tratar de revisar algunos videos, se van a dar cuenta que los pabellones, las orillas de las paredes, no tienen ángulos de 90 grados, ¿cierto? Son curvos y deben ser lisos. Esto también para evitar temas de contaminación. La iluminación debe ser artificial y también debe ser fría. Lo importante es estar en un pabellón debajo de una lámpara que no nos esté produciendo calor, porque eso es un problema tanto para los cirujanos como también para el usuario que están interviniendo. Por lo tanto, es importante una luz fría y uniforme y que sea una luz suficientemente adecuada para que no nos produzca sombra. El mobiliario debe ser el mínimo posible para facilitar la limpieza y el desarrollo de una actividad quirúrgica y se utilizan dentro del pabellón mesas o carros generalmente con ruedas. Algunas medidas a tener en cuenta a la hora de entrar a un quirófano. Primero, el traslado de los pacientes se hará al quirófano en camilla y una vez operado pasarán a la unidad de recuperación en su respectiva cama. En algunos lugares se mantiene igual el usuario en camilla, pero obviamente con todas las medidas de seguridad. En la siguiente diapositiva revisaremos las reglas básicas de la asepsia quirúrgica, las cuales ustedes se deben aprender de memoria. Lo van a utilizar desde este año y para siempre, tanto en la carrera como cuando ustedes sean profesionales matronas. Entonces, lo primero es que dentro del campo estéril solo se utiliza material estéril. Ante la duda se considera como contaminado. Si yo en realidad hice un movimiento y casi toqué algo y no me fijé en realidad si realmente había contaminado, es mejor avisar y cambiarme el guante, cambiarme el delantal. Si no tengo la certeza de que todo está estéril, se considera contaminado y cambio. Lo segundo es que las batas de los miembros del equipo quirúrgico solo se consideran estériles por delante, desde el hombro hasta la cintura y no se consideran estériles los brazos, es decir, sobre el codo, las axilas, el cuello y la espalda. Y recuerden que la persona lavada, ¿cierto? Que hizo su lavado quirúrgico de manos, no debe bajar las manos por debajo de la cintura. En general, yo mantengo mis manos a la altura de mi vista para ver que no toco ni contamino nada. Lo tercero es que las mesas cubiertas con campo se consideran estériles únicamente en la superficie superior. Todo artículo que caiga por debajo del borde se considera contaminado. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un paquete, por ejemplo, de parto, viene con una cobertura que nosotros vamos a abrir y parte de este género o esta lona va a caer de la mesa. Todo lo que cae de la mesa, ¿cierto? Esta tela, pese a que por dentro estaba estéril, se va a considerar contaminado. ¿Ya? Porque yo no sé qué más podría tocar y porque está bajo el área de la mesa. No se olviden. El siguiente punto es que los bordes de toda envoltura o caja estéril se consideran no estériles.
Es decir, pese a que abrí mi paquete, ¿cierto? Todo el borde yo lo voy a considerar no estéril. Recuerden que siempre alguien me va a ayudar, un técnico, ¿cierto? La pabellonera es la que me presenta los materiales si yo como matrona estoy vestida, ¿cierto? Estéril para atender un parto. Otro punto también es que los límites de área estéril no siempre están bien definidos. Por lo tanto, se le aplicarán las siguientes normas. Los envoltorios tienen un borde de seguridad de 2,5 centímetros alrededor. Al abrir un paquete es importante sujetar los bordes libres para evitar que queden sueltos. Y también los paquetes de cierre adhesivo no se deben desgarrar, ¿cierto? Sino más bien se deben desprender el cierre para exponer el contenido. Quizás esto va a ser un poquito más difícil de imaginar, pero el próximo año, cuando hagamos los talleres, les va a quedar mucho más claro, ¿ya? En la siguiente diapositiva ven un envoltorio. Si ustedes ven, lo importante, voy a activar el puntero láser, esos son los bordes, ¿cierto? Con los que debo tener cuidado. ¿Y a qué se refiere con no desgarrar? Esta parte de arriba del papel es plástico, pero por abajo es como una hoja de papel. Entonces generalmente la gente lo rompe por debajo, que es más fácil. Pero yo debería sacar o despegar esta parte y todo completo echarlo hacia atrás, ¿ya? Para evitar contaminar la zona. El quinto punto de las reglas básicas de asepsia quirúrgica indica que el campo estéril debe montarse lo más próximo al tiempo en el que va a ser utilizado. El grado de contaminación es directamente proporcional al tiempo de exposición de los materiales. Y las zonas estériles se mantendrán bajo control visual para asegurar su esterilidad. Es decir, imaginen que vamos a atender un parto. Yo como matrona paso a la paciente, pero dentro queda la técnico. Yo me voy a lavar las manos y debo entrar y ella me debe asistir. Entonces ella únicamente va a abrir este paquete de parto cuando yo ya haya ingresado a la sala, porque así tiene el control ella y tengo el control yo. Y lo mismo se realiza en las otras intervenciones, ¿ya? Debe ser, ojalá, lo más cercano al momento en que va a ingresar el cirujano. Otro punto importante es que las barreras estériles infiltradas se consideran contaminadas. Cuidado también con los agujeros inadvertidos en los campos y la filtración de líquidos. Si algo se mojó o está húmedo, está contaminado. Debemos cambiarlo. Y en la siguiente parte de la presentación vamos a revisar el equipo quirúrgico, que es lo que ustedes pueden observar en la imagen, ¿cierto? ¿Cuál es la función y el rol de cada uno de ellos? Equipo quirúrgico. El equipo quirúrgico está formado básicamente por un médico cirujano, el primer ayudante, el segundo ayudante, que puede ser optativo, una arsenalera o instrumentista, un médico anestesista, un auxiliar de anestesia, una pabellonera y también una enfermera o una matrona, dependiendo si es un pabellón general o un pabellón ginecobstétrico. También es importante mencionar que en algunos lugares la enfermera o la matrona realiza la labor de auxiliar de anestesia. El cirujano es la primera autoridad y debe tener sentido autocrítico, es decir, debe saber lo que está haciendo y si lo está haciendo bien o mal. Generalmente se les pide encarecidamente que no realicen maniobras a ciegas. Este también debe completar el protocolo operatorio, que es un formulario donde se registra el tipo de anestesia, el procedimiento quirúrgico completo y descriptivo, incluyendo las complicaciones si es que se presentaron. Los ayudantes, que también son médicos, deben ser capaces de asumir la responsabilidad del cirujano en caso de emergencia. Deben cumplir la normativa de control de infecciones, son la segunda autoridad y deben separar, irrigar y aspirar. Esa es la función principal. Dependiendo de la cirugía, puede haber uno o dos ayudantes, aparte del cirujano.
pero no siempre hay dos ayudantes y si hay uno solo, este debe cumplir todas las acciones, separar, aspirar e irrigar. Y también las funciones del ayudante es darle la facilidad al cirujano para que pueda ver el procedimiento que está realizando. Si el cirujano no puede terminar con un paciente, los ayudantes deben estar capacitados como el cirujano para poder terminar el procedimiento. El siguiente miembro del equipo es la instrumentista. La instrumentista debe conocer y estar preparada para colaborar en todos los pasos quirúrgicos de las intervenciones a realizar. La instrumentista es una TENS especializada, ¿cierto? Algunas se especializan en el ámbito de arsenalería y otras son solamente TENS que con los años han aprendido a realizar estos procedimientos. La instrumentista prepara todo el equipo, el material, los accesorios, perdón, necesarios en la sesión quirúrgica, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada intervención y de cada cirujano, comprobando que el quirófano está en condiciones. La instrumentista o arsenalera realizará con anterioridad al equipo médico el lavado quirúrgico, vistiéndose seguidamente con la ayuda de la técnico volante o de la pabellonera, con ropas estériles y poniéndose los guantes quirúrgicos. Es decir, la primera persona que se lava, ¿cierto? Para entrar al pabellón es la instrumentista o arsenalera y para vestirse la asiste la pabellonera que también es una TENS. Y una vez que la instrumentista está vestida, ella ayuda a vestir, ¿cierto? Sin contaminarse, por supuesto, le presenta los guantes, todo lo que ella puede tocar porque está estéril al médico. El resto lo sigue realizando la pabellonera para ayudarle también a vestirse al médico. A continuación, también montará la mesa general de instrumental y la mesa auxiliar con los instrumentos necesarios. Una vez que el resto del equipo quirúrgico haya realizado el lavado de manos, entregará a este las batas y los guantes. Entonces, la instrumentista colabora en el montaje del campo quirúrgico, entregará el material solicitado por los cirujanos y los ayudantes, conservará en todo momento las mesas limpias y ordenadas y evitará que en el campo quirúrgico existan materiales no útiles, va a tomar las muestras intraoperatorias y se la va a pasar a la volante sin contaminarse, recuérdenlo, y llevará un control riguroso de las gasas o compresas que se utilicen en el campo quirúrgico. Esto, chicas, es fundamental. El tema del conteo de las gasas, quizás ustedes ya han visto en las noticias, si en alguna intervención se llega a perder una gasa, ¿cierto? Generalmente la paciente no se sutura, es decir, no se cierra, comillas, hasta que se encuentre porque pudo haber quedado adentro. Ustedes todavía no han pasado por pabellón, no han atendido partos, pero cuando lo hagan se van a dar cuenta que uno pone las gasas y en realidad se embeben de tanta sangre en que parece toma la consistencia como de un tejido, por lo tanto uno las puede perder de vista, ¿ya? Y eso es muy peligroso porque va a generar una infección en el paciente. Una vez finalizada la intervención, colocará o colaborará en la colocación del apósito quirúrgico, va a retirar las hojas de bisturí, agujas y demás objetos cortantes y punzantes, es decir, el médico le deja encargado a ella la eliminación en el contenedor adecuado y una vez el instrumental esté limpio, lo colocará en el orden establecido en la caja quirúrgica, preparándolo para su envío a esterilización, firmando en la caja con su nombre o clave y también colaborará con el resto del equipo en dejar la sala en perfectas condiciones, ¿cierto? Por si llega un nuevo paciente o si hay una nueva cirugía programada. Entonces, si hiciéramos un resumen, la arsenalera o instrumentista quirúrgico instrumenta, ¿cierto? Va entregando cada aparato, cada instrumento que se le pide, prepara el pabellón, es decir, dispone de insumos e instrumental, va a ordenar la mesa quirúrgica, limpia el instrumental, prepara y tiene disponibles los instrumentos y el equipo, viste o ayuda a vestir, mejor dicho, al cirujano y entrega el instrumental a esterilización prelavado. En otro punto muy importante que me quería detener es en el conteo de compresas. ¿Ya? ¿Cómo se realiza el recuento? Primero se deben separar las compresas.
El conteo es audible y visible por a lo menos dos personas, una cuenta y otra registra. Generalmente la arsenalera va contando y va confirmando la pabellonera, ¿ya? O volante, que es lo mismo. Y otras veces la arsenalera va contando y el cirujano es quien va confirmando, ¿cierto? Depende del cirujano con el que estén trabajando y qué tan riguroso sea en este aspecto. ¿Ok? Pero si el cirujano se va y la arsenalera llega a percibir que falta una compresa, por supuesto que le debe avisar, pero el conteo siempre debiese ser previo a la última sutura, ¿cierto? Por si quedó una compresa adentro. Y como menciona acá, las compresas se van colocando en bolsillos para que vayan separadas. La mayoría de las compresas son muy parecidas a la imagen de la diapositiva, son blancas, como yo les cuento, con la sangre toman una textura como de tejido. Pero lo importante es que esa wincha azul o celeste que ustedes ven es radioopaca. Por lo tanto, si alguna paciente la suturaron, ¿cierto? Ya le pusieron su apósito, pasó a recuperación y ahí se dieron cuenta que faltaba una compresa, que obviamente es un problema, es decir, hubo un error. em, Pueden sacarle radiografía y es radiopaco, se va a ver dónde está la compresa. Por eso tienen esa forma específica y van con esa wincha porque también al ser de color azul se puede notar mucho mejor dentro de los tejidos. La arsenalera debe solicitar el recuento a la pabellonera y corroborarlo, perdón, con el recuento hecho por ella misma en la mesa quirúrgica. El resultado de un recuento debe quedar impreso en el protocolo quirúrgico o en la ficha clínica y debe describir el tipo de conteo, ¿cierto? Las compresas, las gasas, los cortantes, el instrumental, todo lo que se utilizó para que no haya quedado nada olvidado, principalmente dentro del cuerpo del usuario. Y también el número de conteo, si se hizo uno, dos o tres, el título y nombre de las personas que realizaron el conteo y el resultado del conteo que puede ser correcto o discrepante. El siguiente miembro del equipo es la circulante o volante, que es la pabellonera, que es una de las encargadas de supervisar que el quirófano esté limpio y ordenado, que presentará el material quirúrgico y que recibirá al paciente identificándose e identificándolo, mitigando en lo posible su ansiedad y temor. También se encargará del correcto traslado del paciente a la camilla quirúrgica. Supervisará y controlará que el paciente llega al quirófano en las condiciones higiénicas, ¿cierto?, requeridas. Y en el caso de no existir técnico de anestesia, colaborará en el desarrollo de la preparación del paciente. También vestirá a la instrumentista, como ya vimos, una vez que se haya lavado quirúrgicamente. Va a abrir los paquetes quirúrgicos y le ofrecerá los guantes y también va a colaborar con el instrumentista en vestir la mesa auxiliar. La circulante volante también realizará el pintado con antiséptico de la zona a intervenir, va a conectar los diversos equipos eléctricos y de monitorización y entregará al instrumentista cualquier caja o material demandado, recibiendo y cursando cualquier muestra intraoperatoria que se le entregue. También la circulante volante al final de la intervención comprobará que el paciente está preparado para el traslado junto con la documentación clínica propia. Va a colaborar en la recogida de material e instrumental utilizado en la intervención, reponiéndolo en el quirófano. El quirófano siempre debe estar completo y obviamente esta labor la va a realizar junto con el resto del equipo para las intervenciones siguientes. En el caso de no existir auxiliar de anestesia, como ya dijimos, será la encargada de recoger los fármacos y también el material utilizado por el anestesista. Entonces, a modo de resumen, la pabellonera, circulante o volante, que es lo mismo, va a preparar al paciente, le va a amarrar el delantal a los cirujanos, le va a pasar el instrumental a la arsenalera para que prepare su mesa, conecta el equipo de aspiración y de electrocoagulación,
es auxiliar en la cirugía, ¿cierto? Traslada elementos necesarios para la cirugía, cuenta las gasas y las compresas, recuento inicial y recuento final, a medida obviamente que se va entregando la cuenta y también ayuda a poner las telas en el apósito. La siguiente figura, que es fundamental en toda intervención, es el anestesista, que debe observar los principios de una técnica séptica en los procedimientos invasivos de la anestesia. Debe lavarse las manos con un antiséptico con acción residual, que ustedes ya lo revisaron y lo revisamos anteriormente. También se cambia de guantes de procedimiento a guantes estériles dependiendo de qué zona va a trabajar. Y siempre va a usar guantes estériles en el caso de tener que poner algún catéter venoso central. En el caso de nuestras anestesias, tanto peridural como raquídea, siempre utiliza guantes estériles. El siguiente miembro del equipo es la auxiliar de anestesia. Generalmente es alguna TENS con especialización en el área o con mucha experiencia. En el caso de que no haya nadie, lo asiste una TENS general y el anestesista le va dando las indicaciones. Y como yo les mencioné también en algunos lugares, si no hay auxiliar de anestesia, asiste o ayuda a la enfermera o la matrona. El auxiliar de anestesia en sí es el encargado de preparar el material de anestesia y también supervisa y comprueba y si fuese necesario repone todo el material que fuese utilizado para una intervención y también debe saber preparar los fármacos necesarios, ¿cierto? Anotándolo en el libro de registros correspondiente. Esa labor es muy importante, deben conocer mucho sobre farmacología y mucho sobre dosis y preparación. Existen auxiliares de anestesia que trabajan con todo tipo de pacientes. Algunos solo se especializan en adultos y los más experimentados solo trabajan con niños porque las dosis son mucho más pequeñas, entonces tienen que tener un mejor manejo. El auxiliar de anestesia también recibe al paciente en el quirófano, procediendo, en caso de no ser portador, a instaurar una vía endovenosa con la fluidoterapia al caso y la premedicación prescrita, ¿cierto? Ahora, ¿por qué existen actualmente enfermeras y matronas en los pabellones? Principalmente porque estas técnicas las debería hacer un profesional no médico. ¿Ya? Ahora, eso no significa que las técnicos, ¿cierto?, de pabellón, el auxiliar de anestesia, están altamente preparadas a poner una vía y vías difíciles, pero en teoría la responsabilidad recae sobre el profesional no médico a cargo del pabellón, que en este caso es la enfermera o la matrona. Una vez que la vía está puesta, la auxiliar de anestesia continúa con las indicaciones realizadas, ¿cierto? La premedicación entregada por el anestesista o anestesiólogo. Y también procederá al registro de las constantes y a la administración de la medicación indicada, como ya dijimos, por el anestesista. También colabora en las maniobras anestésicas intraoperatorias siempre que se le solicite, así como en el despertar del paciente. Y va a anotar el tipo y la cantidad de drogas o fármacos en el registro del paciente y en el del quirófano. Y finalmente va a colaborar en el traslado del paciente desde la mesa a la camilla y desde el quirófano a la sala de despertar, ¿cierto? A la sala de recuperación, de reanimación o a la UCI, dependiendo del tipo de paciente. Y repondrá y preparará todo el material que se necesite para la siguiente intervención. Como resumen de auxiliar de anestesia, entonces dijimos prepara drogas y entrega insumos al anestesista, va a controlar al paciente, limpia la máquina de anestesia entre paciente y paciente, asiste al despertar del paciente, ¿cierto? Asistir se refiere a que ayuda, ¿cierto? Coopera, colabora. Vigila también las vías venosas y las líneas arteriales, conecta la aspiración, la mascarilla de oxígeno y si es necesario conecta la mascarilla al balón de oxígeno y finalmente entrega a la paciente o al paciente en la unidad correspondiente. Con eso, entonces, finalizamos la revisión de
el trabajo que se realiza en pabellón a grandes rasgos. Y en la siguiente diapositiva ven una imagen, ¿cierto?, de un instrumentista y cómo la pabellonera está asistiendo al instrumentista o puede ser una cirujano en vestirse, ¿ya? Para que vean la importancia y también lo importante de mantener los principios de asepsia y antisepsia. Acá en pabellón es fundamental. Una imagen de otra cirugía, posiblemente algo más compleja por la cantidad de instrumental, ¿cierto? Y la mesa que es mucho más grande que abarca para el tipo de intervención. Y el último punto a revisar, que está con una gran estrella roja porque es fundamental y que nunca se les debe olvidar, es el tema de la conciencia quirúrgica. Como menciona acá, la asistencia óptima del paciente requiere de la conciencia quirúrgica correspondiente, que indica autodisciplina y la aplicación de los principios de asepsia y técnica estéril. Debe considerar al paciente como a uno mismo o como a una persona querida, implica una obligación moral y es la propia voz interior para la práctica concienzuda de la asepsia y la técnica estéril en todo momento. La práctica correcta de la asepsia constituye un fundamento para la aparición de una conciencia madura y la conciencia quirúrgica no permite a una persona justificar un error, sino más bien admitirlo y rectificarlo rápidamente. La conciencia dicta que debe tomarse la acción adecuada, ya sea que la persona esté con otras o esté sola sin ser observada. Eso es un punto muy importante. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo que pensar que la persona que está en el pabellón fuera mi mamá o fuera yo y cómo me gustaría que me trataran y además cómo me gustaría que se hicieran las cosas en la intervención. Si yo contaminé, ustedes como alumna tienen que avisar porque de repente quizás el docente no va a estar 100% pendiente y hubo un momento en que a lo mejor ustedes rozaron algo o no están seguras, entonces siempre es mejor decirlo. Porque ustedes tienen que pensar que tal vez ese pequeño desliz o ese pequeño error puede costar la vida a un paciente. Nosotros también trabajamos con neonatos, ¿cierto? Trabajamos con prematuros, por lo tanto, nunca debemos olvidar con todos nuestros pacientes, con todos nuestros usuarios, el tema de la conciencia quirúrgica.